de finanzas de Dios. Ese es el título que quisiera que aparezca. Las finanzas de Dios. Y como subtítulo vamos a entrar en lo que es el poder para hacer riquezas. Me es una responsabilidad a la que Dios me ha estado inquietando hace algunos días para hablar a la iglesia sobre este tema, no porque no los hayamos hablado en tiempo pasado, sino porque el Señor me dice: refresca, vuelve a tirar mi palabra en la buena tierra y vuelve a regar mi palabra para que se active. Así es que yo lo que percibo es una activación de Dios en cada corazón sobre un tema que es importante dentro del pueblo de Dios, dentro de todo redimido. Jamás se puede comparar a lo que es la salvación, tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. De alguna forma nosotros vamos a hablar de añadidura que Dios da a sus hijos, pero lo que Dios da es bueno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Precisamente vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de bendición económica. Y entonces lo que sucede es que dentro de los grandes temas que afligen a los cristianos y al ser humano está la enfermedad. Entonces la salud está, por supuesto, por encima del dinero. Porque ¿de qué le sirve a alguien tener una bóveda llena de dinero o de oro si le diagnosticaron un cáncer letal que le queda un mes de vida? Pues, bueno, corra a Cristo, sí, pero no podrá salvarle el dinero. El único que podrá redimir su alma y salvar su cuerpo se llama Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria. Sin embargo, el dinero es algo que, hermano, por más cristiano que sea, sigue siendo importante en la vida de nosotros. Quizás usted no hubiera podido estar hoy aquí si no tiene dinero para pagar el bus o para echarle combustible a su vehículo. Dice, bueno, pero es que quizás no hubiese podido estar aquí. Con el dinero es la herramienta que usamos para que nuestros hijos vayan a escuela, colegio, universidad. Así es que todos nosotros nos pasamos la vida, mucha parte de la vida, la pasamos trabajando para obtener dinero. Y a veces, como cristianos, tenemos una forma de pensar de que como que el dinero es malo, como que hay un tabú, como que hay una situación donde decimos, bueno, es que yo no sé, pero el tema de dinero para mí es otra cosa, sale sobrando, pero vaya y revise cuántas horas usted trabaja por dinero. ¿Cómo es que sale sobrando y se la pasa 8, 10 y 12 horas trabajando? Y llegó el tiempo de jubilarse, está jubilado y sigue trabajando por dinero. Entonces, ¿es importante o no es importante que conozcamos cómo funcionan las finanzas del cielo? ¿Cómo es que Dios bendice? ¿Cómo es que Dios prospera económicamente? Siempre, no voy a dar por sentado nunca algo. Cuando yo hablo de prosperidad integral, la prosperidad empieza de adentro hacia afuera.
Hay personas que son limitadas afuera, que económicamente les va bien escaso, les va bien raquítico, pero es porque adentro son igual, son escasos, son raquíticos, no saben. Entonces tienen un desorden por fuera porque también por dentro son desordenados. Entonces, de aquí es donde nace esta enseñanza. Es una exposición de la palabra que Dios me la entregó a mí. Y le voy a decir por qué le digo Dios me la entregó. Número uno, ha sido de bendición cada vez que la enseñamos, sea dentro de Costa Rica o sea fuera de Costa Rica. Se comienzan a activar, hermanos, la fe y el cristiano, mucho cristiano, no todos. Debo de decir que este es un tema un poco espinoso. Para muchos hermanos no he recibido, me ha tocado dar conferencias donde hay quienes no lo reciben y dicen, no, el pastor tiene que hablar de la venida de Cristo. El pastor tiene que hablar de santidad. El pastor tiene que hablar de avivamiento. El pastor tiene que hablar de mover del Espíritu Santo nada más, pero al pastor no le toca hablar de dinero. Aleluya. Y entonces no es bien recibido. Y eso yo ya lo sé. Pero aún sabiendo eso, por amor de aquellos que Dios quiere bendecir más, porque estoy hablándole a gente bendecida, por amor a aquellos que de pronto se les va a quitar un velo, como un día se me quitó a mí ese velo, y comencé a decir, bueno, comencé a creerle a Dios de que Dios sí quería bendecirme económicamente. Y eso, entonces ahí es donde empiezo para transmitirle, decirle, Dios me dio esta palabra para desatar a favor de muchos en el nombre del Señor finanzas de bendición para la vida de ellos. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, libre de la miseria, libre de la escasez, libre de la limitación. En el nombre de Cristo Jesús. Ese es el Dios que bendice. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Así es que yo voy a contar un poco del proceso, porque esto lo recibimos, lo comenzamos a recibir claramente en 1996-97. ¿Cuántos años es eso? Estamos en el 2000, ya hace 30 años, ¿verdad? Hace 30 años comenzamos a recibir consejo de Dios, palabra de Dios. Hace 30 años estaba en la iglesia y entonces, estando allí, escuché un mensaje. Y a mí comenzó a quedárseme aquel mensaje y yo dije, bueno, ¿cómo es que yo me congrego? ¿Cómo es que yo ayuno, oro, diezmo, sirvo, predico? Hermanos, a la edad de 15 años, yo tenía una bicicleta, tenía como 2 novillas. No, a los 15 años ya tenía 8 vacas, 8 semovientes, bovinos. Y en 1996, cuando tenía 22 años, bueno, para ese momento tenía también caballos. Mi abuelo me había regalado una yegua. Y mi tío me había regalado un caballo. Y la yegua había parido. Hasta había regalado el primer caballo que la yegua había parido, se la había regalado a mi papá.
Y ya había parido otra vez. O sea, ya era un hombre, hermanos, que tenía mis posesiones, ¿no? Aleluya. Y todo eso lo había alcanzado por una visión que había tenido mi madre. Nos hicimos socios. Y la empresa de nosotros era comida, food, yeah. Comida. Eran bizcochos, empanadas, rosquillas. A las 3 de la mañana estábamos moliendo, mi hermana y yo, con mamá. Dice, si quieren, nos hacemos socios. Recogimos. Cuando yo tenía 8,000 colones, ya nos repartimos. ¿Qué va a hacer usted con los 8,000 colones? ¿Qué cree que hice yo? Me fui a comprar unas tenis de marca. Bueno, ni sabía yo que era eso. Allá en los Chiles, en la montaña, a mí no me interesaban de marca nada. Dice, con estos 8,000 colones voy a sembrar la tierra. Una manzana de frijoles. ¿Cuánto me cobran? Le dije a 2 peones. ¿Cuánto me cobran para sembrar la manzana de frijoles? 4,000 para chapearla y 4,000 para sembrarla. Listo, la sembraron. Con mi mamá fuimos a abonarla. En marzo estaba recogiendo cosecha, porque el que siembra cosecha. Aleluya. 19 quintales de frijoles. Y esos 19 quintales los vendí. Y con ese dinero me compré la primera novilla. Una novilla, es, para que entiendan, los que no saben, es una vaca, señorita. Una novilla. Al siguiente año, con lo que había ahorrado y me quedaba todavía, y la semilla, porque hay que guardar semilla, con la semilla volví a sembrar, volví a cosechar y me quedaron otro para comprarme otra novilla. Y después, y me compré 2, ya no fue una, 2. Y estas novillas hicieron vacas, y las vacas parieron. Aleluya. No me salió ni una machorra, ninguna. No, eran fértiles. Lo que Dios da, lo da bueno. Aleluya. Vea, la yegua paría, las vacas parían. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba aumentando el rebaño. Aleluya. Con ese dinero, yo creo en un Dios que bendice. Por eso yo le estoy predicando a usted, hermanos. Yo no le estoy hablando no le está hablando aquí un hombre que nació en cuna de oro. No le está hablando aquí un hombre que fue y tuvo todo para tener una vida fácil. No, trabajábamos en el campo. ¿Por qué pagué 2 peones yo para que me sembraran mi manzana? Si yo sabía chapear, yo sabía sembrar. ¿Por qué? Porque yo no podía dedicar el tiempo a la siembra de mi manzana, porque en ese mismo tiempo estaba la siembra de las manzanas de toda la familia. Y tenía que ir a trabajar para ayudarle a sembrar la familia, donde estábamos sembrando 5 o 6 o más manzanas, que eso era nuestra forma de poder ir saliendo. Por eso no lo hice yo. Y resulta entonces que con eso llegó el día de aquella bendita oración que el Espíritu de Dios me llevó a hacer en media milpa, 2 de la tarde, solo, un muchacho de 14 años. Yo no estaba viendo TikTok, porque el TikTok salió hace como 3 años, como 4 años. No estaba viendo teléfono, estaba con un machete, con una lima en la cintura, con un garabato, se llama aquí,
y con un machete aquí y un galón de agua en la sombra. Ahí estaba. Estoy hablando de la realidad. Eso era. No le puedo hablar de... Yo tal vez pudiera decirle, mire, yo, como escuchaba un político un día de estos, yo estuve en Washington y estando en Washington hacía esto y hacía lo otro. Yo no le puedo decir que estaba en Washington. No he ido a Washington todavía, aunque he ido varias veces a Estados Unidos. No he ido a Washington, pero yo no estaba en Washington, estaba en medio de una milpa. Que la primera vez que fui a la ciudad fue a Ciudad Quesada, hermanos. Y mi mamá comenzó a instruirme, a decirme, tenga mucho cuidado. Vea que cuando se pone en rojo, usted tiene que pasar, pero si está en verde, no pase. Y yo en Ciudad Quesada, hermano, el primer día, como a los 10 años, decía yo, qué gran ciudad esta. ¿Dónde ando? ¿Dónde anda? Decía yo, primera vez en la ciudad, hermano, yo me sentía porque no. Pero esa fue la primera vez porque yo vivía y para mí era amigo de los caballos. Teníamos un perro, 2 perros y vacas, y de la casa a la iglesia, de la casa a la escuela, y eso era todo. Aleluya. Pero bendito Dios que tenía conexión con el cielo. Aleluya. No importa cuán desconectado usted esté de la tecnología. No le estoy diciendo que no sea diligente en conocerla, pero no importa si no tiene tanto acceso a la tecnología ni conoce mucho del IA. Si usted tiene conexión con el cielo, usted solo abre sus labios para decirle, Dios mío, necesito tu ayuda, necesito tu favor, necesito que intervengas, aleluya, en mi vida. Su nombre sea la gloria. Aleluya. Ahí hice la oración, en medio de esa milpa. Le dije, Dios mío, mire la oración que hicimos. Señor, 14 años. Me quité el sombrero por reverencia, porque así la gente que usa sombrero cuando va a orar delante de Dios se quita el sombrero. Estoy delante del Señor, hermano, me quité el sombrero y levanté mi mano y dije, Señor, quiero decirte que yo quiero casarme. Así empecé a orar. Quiero casarme un día. Pero yo veo que mantener una familia así como la mantiene mi papá, así como lo hacemos aquí, es muy duro. Le dije, Señor, permíteme estudiar, por favor. Yo quiero estudiar, quiero ir al colegio. Y seguí trabajando. No vi el cielo abierto, ni rayo, ni sentí electricidad, nada. Pero me di cuenta que Dios escuchó la oración. Porque un año después estaba ingresando al Colegio Técnico Profesional Agropecuario de los Chiles de Alajuela, allá frontera Las Tablillas. Ahí estaba ingresando en ese colegio. Después de estar 30 kilómetros, y yo hoy lo meditaba todavía, y yo decía, Señor, qué grande eres, qué maravilloso eres, porque Dios me escuchó. A veces yo digo, yo no sé cómo, porque la verdad yo no sé, humanamente no se hubiera dado, estar aquí y luego aparecer 30 kilómetros aquí. Y estos 30 kilómetros se podían recorrer una parte en caballo y otra en bus. Pero yo no podía, ahí no pasaba bus. Ahí transitaban los pick-up 4x4 solo en verano. Y en el invierno pasaban los tractores que hacían los trabajos de rastreo para siembra de maíz o de frijol o de cualquier otra hortaliza. Solo eso pasaba. Por eso es que yo no podía estudiar, por eso es que no estaba
haciendo esa oración al Señor. Y un año después, estoy ingresando al colegio. Toda la familia se trasladó para allá. Cuando yo me doy cuenta, mi papá había vendido la finca. Dice, sí, ya vendí. ¿Y para dónde vamos? Para Los Chiles, dice. Y yo no le dije, ni le hice presión. Yo no le dije, mire, yo a mi papá lo que le dije fue, papá, yo necesito que usted me dé permiso para estudiar y voy a hacerlo a distancia. Entonces yo viajo al Pavón o viajo a Santa Rosa y ahí puedo entonces, todos los fines de semana, eso será lo que me toca y voy a hacerlo. Pero Dios había atendido la oración de uno de sus pequeños. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Eso es maravilloso. Sí, yo vengo porque quiero decirle que Dios ha puesto dentro de nosotros. Si usted no lo ha detectado, detéctelo. Hay un ADN de Dios en nosotros, donde sufrimos el estancamiento y queremos ir de gloria en gloria. Queremos avanzar, queremos no siempre estar ahí estancados en ningún área. Nadie, o sea, estuve en el colegio, para hacer la historia más corta, pude graduarme de bachillerato, un éxito de Dios maravilloso, eran los primeros promedios, durante 3 años fui el segundo promedio de todo el colegio, me decían el verde, porque lo era, porque Dios me dio gracia, y mientras estudiaba en el colegio, en la noche llegaba y era el ministro de alabanza de la iglesia, agarraba la guitarra y comenzaba a adorar al Señor. Y cuando el Señor me dio la oportunidad, era presidente de jóvenes en la iglesia. Entonces ya no solo estaba los martes y los jueves ministrando en la noche, estaba los sábados en ayuno y oración con todos los jóvenes, porque era todo el programa mío era ayuno y oración. ¿Y qué programa tiene usted para el año? A mí no me pedían eso. Yo dije, ¿qué hago? Ya ustedes, ve a ver qué hace, me decían. Y entonces yo dije, bueno, aquí tenemos un programa de ayuno y oración. Y yo me paraba cuidando que ningún joven desperdiciara el tiempo. Aquí venimos a orar y si se está durmiendo, entonces vamos a leer la palabra. Y nos poníamos todos a leer la palabra. Llegábamos hasta las 2 de la tarde, porque no podía ser antes. Porque yo tenía un diácono que decía que si yo entregaba antes, me exhortaba. Y yo doy gracias a Dios que esa gente, aunque tal vez no de buena forma, pero a uno, hermano, lo hacen caminar. Un día entregué a la 1 de la tarde y me dijo, venga acá. ¿Por qué usted es tan flojo? Digo yo. Y yo me quedé callado porque yo tenía que ser sujeto, hermano. Era el diácono, la mano derecha del pastor. Y yo dije, aquí no me puedo meter en problemas. Y yo dije, bueno, yo voy, no me obligaban a ayunar, pero si ayunaba, llegue lejos. Así era. Entonces a las 2 de la tarde entregábamos, nos íbamos para la casa y a las 6 de la tarde el culto de jóvenes en la iglesia. Estudiando, sirviendo al Señor. Y yo tengo que decirle aquí que estoy hablando de las finanzas del cielo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con finanzas del cielo? Tengo que decirle a los jóvenes que están estudiando, a los padres que instruyen a sus jóvenes, que esos jóvenes, no importa cuánto trabajo y estudio tengan, la prioridad es
la del Dios que nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que no nos perdamos, para que seamos salvos. Aleluya. Que estoy hablando de un tema que es añadidura, que es importante, pero es añadidura. Y que entonces, ¿qué tiene que ver esto? Que si usted, joven, hermano, lo que está trabajando hoy quiere cosecharlo mañana, honre a Dios cada día. Porque si le puedo testificar hoy que Dios me ha bendecido profesionalmente como abogado y como pastor, en contra de todos aquellos que le duelan que los abogados no pueden ser pastor, yo le tengo que decir que aquí estoy delante de Dios, ante una hermosa congregación, donde puedo decirle que la unción de Dios está sobre la vida nuestra, para decirle que usted puede ser un abogado honrado. Y si usted conoce un abogado deshonesto, pues es que no tiene a Cristo. Y si dice que tiene a Cristo, es que le está mintiendo. Porque los abogados cristianos somos honestos y tenemos valores y tenemos principios cristianos. Y Dios ha bendecido mi vida y mi profesión y mi casa. Pero empezamos a honrar a Dios. Y Dios nos enseñó, porque es la forma correcta. Fue el Espíritu de Dios el que nos ha guiado por todo el camino. Fue el Espíritu de Dios el que no nos hizo en medio de la presión. Nos decía, no, yo estoy estudiando. Y como yo estoy estudiando, es que mi chiquito está estudiando, por eso no puede servir al Señor. Le estás haciendo un daño. Porque le estás quitando la oportunidad de estar sembrando para que lo que Dios quiere hacer y bendecirle cuando sea un profesional. Aleluya. Y había momentos en que yo llegaba y decía, mañana tengo examen, pero yo voy para la casa de Dios y voy a alabar a Dios. Y me voy a levantar a las 4 de la mañana a estudiar. Y llegaba 95, 100. Dios está conmigo. Decía, cuando más servía a Dios, mejor me iba. ¿Ah? Me lancé hasta para presidente del colegio. Todo el mundo me conocía. Mi mamá siempre me dice, siguen hablando, dice, todavía hace unos años, porque salía en el periódico del colegio. Todavía tengo eso, quiero ir un día de esto, nada más que la generación ya esa no me conoce, pero Dios lo hizo. Llegó bachillerato. ¿Cómo se llama el tema? Las finanzas de Dios. ¿Cómo se llama el subtema? El poder para hacer riquezas. ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios? Me estaba preparando para que el poder que Él me ha dado para hacer riquezas se activara en mi vida. Eso es lo que Dios hace. Usted, hermanos y jóvenes y hombres de Dios que me escuchan, tienen que saber, esto no nace de la noche a la mañana, pero Dios, es Dios el que lo dice. Yo le dijo al pueblo de Israel, yo les doy el poder para hacer riquezas. Y les habló de casas. ¿Quiénes tienen casa aquí? Amén, así como con miedo. ¿Se la dio Dios o no se la dio Dios? ¿Quién le dio el poder para tener esa casa? Dios. Entonces Dios nos ha dado el poder para hacer riquezas. Yo tengo que saber que si yo me voy a invertir 8 horas ganando 2,000 colones la hora, mejor busco cómo potenciar eso
y decir: yo no voy a ganar 2,000 colones la hora, yo voy a potenciar mi conocimiento para ganar 10,000 colones la hora. Y voy a potenciar el conocimiento para ganar 20,000 colones la hora. Y luego voy a potenciar el conocimiento no para ganar dinero, sino para trabajar, aprender y a poner al dinero que gane por mí. Estoy en ese proceso, aleluya. Ya no voy a trabajar por ganar dinero, sino que el dinero va a trabajar por mí. Ya tengo dinero trabajando para nosotros. Porque Dios me ha dado el poder para hacer riquezas. Yo tengo eso aquí. ¿Cómo empieza todo proyecto grande? Usted tiene que verlo. Le estoy contando desde piso de tierra. Hace algún tiempo estaba predicando en Texas y fuimos a una iglesia hermosísima, de estructura muy hermosa. Y alguien puso en los comentarios cuando dijo: este anda predicando en la iglesia de los ricos. Yo tengo que decirle que he predicado más en la iglesia donde el piso es de tierra, que Dios me ha permitido, y sigo teniendo la misma disposición, que si es voluntad de Dios que yo siga predicando en piso de tierra, ahí seguiré predicando. Porque yo estoy donde Dios me lleva y yo predicaré a quien Dios quiere que le predique. Pero si Dios quiere también que predique y siga predicando en coliseos y en lugares de multimillonarios, ahí seguiré predicando. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, porque Dios no hace acepción de personas. Alabanzas a Jesús. Pero la gente a veces habla porque no sabe la historia, porque no conoce el trasfondo, porque dice: no, aleluya. Quiero decirle que ha sido Dios. Y por la gracia de Dios estamos aquí. Estamos construyendo casa para Dios. Después de 15 años de clamarle a Dios y de decirle: Señor, danos la bendición de ser instrumentos tuyos para construirte casa. Y va a ser una casa muy hermosa para Dios. Pero la gente no se puede olvidar que estuvimos 15 años alquilando o más esta iglesia alquilando, porque antes de que llegáramos estábamos alquilando. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es Dios el que nos ha dado el poder para hacer riquezas, no solo para nuestra casa, sino para el reino de los cielos. Y esa palabra yo tengo que entenderla. Yo tengo que saberla, yo tengo que activarla. Yo en mi casa procuro con todo mi corazón decir: aquí no digamos que no tenemos. Pero estoy entrando ahí. No. ¿Qué esto? ¿Qué? ¿Cuál? Si el papá de nosotros abrió sus labios por el Espíritu, su boca, para decir: escuche, pueblo mío, dice el Señor, mía es la plata y mío es el oro. Y los hijos, coyol quebrado, coyol comido. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, usted dice: aquí hay algo que tenemos que digerir. Y quiero ubicarme bien para que todos ustedes también puedan comprender. La Biblia lo dice. La Biblia dice que no hay muchos nobles entre nosotros. Y que los ricos son los que arrastran al pueblo de Dios a los tribunales. Dice el libro de Santiago. Y Santiago habla fuertemente que no debemos de hacer distinción por el que entró con vestido muy elegante al que entra con vestido humilde.
Tenemos que saber. Pero mire lo que yo entiendo por la palabra. Por esa puerta ha entrado mucha gente que ha estado con billetera en cero, ni cuenta bancaria, con problemas serios económicos, pero han entrado a esta casa y el Dios que da poder para hacer riquezas los ha bendecido, los está bendiciendo y los sigue prosperando. Así que yo creo que cuando el pueblo de Dios se encuentra con el Señor Jesucristo, cuando los hijos y las ovejas que han estado heridas, maltratadas, arruinadas y en miseria por las tinieblas, vienen a Cristo Jesús, van a encontrarse con un evangelio que les bendice su alma con paz, su espíritu con gozo, su fe con convicción de vida eterna. Les bendice su salud y les bendice sus billeteras y sus cuentas bancarias. Alabado sea el Señor. Bachillerato. La historia completa. Aleluya. Al descubierto. Sin máscara. 1995 llego yo a la ciudad de Heredia. En ese tiempo fue unos días difíciles y le voy a decir por qué. No fue por culpa de Dios, fue por culpa mía. Mea culpa. Me desubiqué, no es justificación, le digo, me desubiqué, porque allá me congregaba, me sentía bien cimentado, y cuando llegué aquí, no pude ubicarme inmediatamente en una casa de Dios, donde yo me sintiera que era mi lugar. Y pasó un tiempo, me enfrié. Ahí fue donde probé la cerveza, que no le recomiendo a nadie porque es horrible, eso es horrible. Probé fumar y yo me hacía así. Quería yo decir, bueno, vamos a ver si me puedo parecer a estos impíos. No me lucía, hermano, no me sentía nada. ¿Ah? Estuve en una fiesta al final de una fiesta de empleados y contrataron ahí, hermanos. Y en medio de eso comencé a tener escasez. Y un día iba pasando por el parque y estaban vendiendo raspaditas. Y Señor, acuérdate de tu siervo, Padre. Tú que eres grande misericordia, Dios mío. Que esta raspadita tenga algo, Señor. Man. Y sí me pegaba, a veces me pegaba 500. Que es la trampa del enemigo, ¿no? Y en medio de eso trabajaba toda la noche y solo me daba para los pases y para pagar un apartamento todo feo. Estaba ahí, pero no me estaba congregando. Había dejado de orar, había dejado de buscar al Señor, había dejado de ayunar, había dejado de estar en la presencia de Dios, había dejado de deleitarme en su presencia. Y digo esta parte porque puede ser gente que me esté escuchando, alguien que diga, qué raro.
Yo estoy en la iglesia. Yo voy el domingo a la iglesia. No basta con venir el domingo a la iglesia. Tienes que llegar al nivel donde te deleitas en Jehová. Tienes que llegar al nivel donde te gozas en tu Dios. Tienes que llegar al nivel donde usted dice, aleluya, yo estoy convencido como David que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. No tengo excusa, mi prioridad se llama Dios. Mi prioridad se llama la casa de Dios. Aleluya. Y fueron días difíciles. Lloré en soledad. Lloré porque tenía un trabajo, hermanos, pero estaba luchando por quedarme. Yo subí con una expectativa de aquella tierra a esta, con expectativa de progresar, con expectativa de prosperar. Y yo dije, no puede ser que yo tenga que regresar a la misma tierra y peor de como salí, porque yo salí en victoria de la tierra. Dios me sacó en victoria de la tierra, donde Dios me había colocado por unos años. Y entonces, estando allí, Dios en su gracia movió otra vez todo. Y estando una noche trabajando, el Espíritu de Dios vino sobre mi vida. Comencé a llorar como un niño. Y la voz de Dios que sonaba adentro, dándome un mensaje, era: hijo, no importa cuántas cervezas te hayas bebido, te sigo amando. Y eso a mí me derretí el alma. Porque uno dice, Señor, ¿cómo? No importa cuán alejado has estado de mí, te sigo amando. Te sigo amando. Si hay alguien así que me escucha, yo le digo, escucha la voz de Dios. Él te sigue amando. Él te sigue amando. Aleluya. Y llegó el momento hasta que, estando en medio de todo eso, en un callejón que me sentía estancado, completamente estancado, porque el trabajo no me permitía apenas sobrevivir y no me permitía estudiar por los horarios. Eran 12 horas de noche, 12 horas de día, una semana alternando. Y estando allí, el Señor nos llevó a un lugar, tierra que fluye leche y miel. Ahí estuve. Comenzó un tiempo, hermanos, así como que entré y ya Dios tenía preparado absolutamente todo. Yo llegué, hermanos, y el primer día que llegué a la iglesia, llevé un especial para el Señor. Canté el canto que se calla el poeta de una vez, que no hable más. Que deje de inspirarse en lo que habla libertad, porque qué libertad ha tenido el ser humano si este mundo de hoy está lleno de esclavos. Que revisen la historia y que hagan corrección, porque la esclavitud no ha tenido abolición. Hay cadenas y grillos sujetando al ser humano y tan solo se rompen cuando se acude al Calvario. Aleluya. Y el coro dice: libre. Cristo me hizo libre. Rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Aleluya. Y eso, hermanos, abrió. Y Dios me puso en gracia. Y me dice el pastor: usted va a ser el líder de alabanza de la iglesia. Y comencé, quiero decirle, digo todo esto, estoy hablando de qué, de las finanzas del cielo. Le estoy hablando de un momento, de un pico de bendición y un pico de escasez. No por causa de Dios, sino por mi causa. Escúcheme, si usted ha escuchado el mensaje de la falsa prosperidad, la falsa prosperidad te dice:
que casi que tienes que comprarle los milagros a Dios. La falsa prosperidad te dice, da y Dios te va a dar. Pero la verdadera prosperidad te habla de todo, de forma integral. Y lo primero que te va a enseñar la finanza del cielo es que honres a Dios desde lo profundo de tu corazón. Que le entregues tu vida completamente a Él y que puedas serle fiel. Y otra vez, a partir de ahí comenzó un crescendo. Me incorporé, me restauró el Señor el alma y el espíritu y empezó un ascenso. Comenzamos a cantar y deleitándonos en Dios, como esta mañana. Eso no ha parado, porque cuando usted ama al Señor, vive un solo amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Aleluya. No sé qué hora es, hermanos. Aleluya. Quiero revisarla ahora, porque estoy haciendo la introducción apenas. No, es en serio. Apenas la introducción. Yo creo que voy a tener que parar con la introducción, porque es más, ni la introducción he hecho. Pero es que cuando uno está enseñando, esto es un modelo de enseñanza. ¿Entiende? Cuando uno está enseñando, es así, no puede correr. Estoy transmitiendo, estoy dándome. Pablo le dice a los corintios, nuestra boca y nuestro corazón se ha ensanchado para ustedes, aunque ustedes sean escasos para conmigo. Pablo percibía que había un sector de la iglesia que no lo quería. O sea, a mí Pablo no me cae bien. Cefas sí. Apolos tampoco. Apolos, a mí Pablo no me cae bien, Apolos sí. Llegaba Apolo y Apolo lo recibían. ¡Wow! Hoy sí voy al culto, llega Apolos. Aleluya. Gente que escoge predicadores. Escoja a Cristo. Escoja a Cristo. Aleluya. Así que cuando estoy compartiendo esto y he empezado a compartir esto, lo que les estoy diciendo es, mi boca se ha ensanchado y mi corazón también, porque el deseo de Dios y el deseo de mío como siervo de Dios es que en la vida suya se active el poder para hacer riquezas. Y si ya está activo, se ensanche más. Bendito sea el nombre del Señor, con tal de que usted entienda cómo funcionan las finanzas del cielo, porque a partir de aquí, de esta introducción, yo lo que voy a dar son principios para activar el poder para hacer riquezas. Aleluya. 5 o 10 minutos más. Comenzó el ascenso, porque me acerqué a la fuente de la bendición otra vez, porque estaba otra vez tomando, absorbiendo, comiendo, nutriéndome. Volví a la palabra, volví a la oración, volví a la congregación, volví al servicio, volví a la adoración con deleite, volví a, aleluya. Y comencé, y el Señor comenzó a hacerme crecer. Crecer. Se me abrieron las puertas. Llegué una tarde, porque esto es momento extraordinario de Dios. Tengo que decirlo una vez más. Unos días después de que yo ya me estoy congregando, que volví y que el Señor me estableció, porque quiero que usted entienda, escúcheme todos los que están aquí. La vida cristiana no es de andar saltando de una iglesia para otro, ni de estarle dando lugar al diablo de que ya no me siento bien, ya me voy. Usted se va hasta que Dios diga que se va. Y se va a ir en el arrebatamiento, porque antes no tiene permiso de irse. Usted se va hasta
pero eso de que hoy me voy y estoy, y que si no, y si me quedo, o si, que no sé, que ya me estoy enfriando. Olvídese, reprenda la carne, conviértase, humíllase al Señor, sométase a Cristo y experimente toda la bendición y la vida abundante que Dios tiene para usted en esta casa. Que en esta casa hay lluvia, hay bendición, hay gloria de Dios. Aleluya. Y entonces empezó. Y estando ahí, una tarde, después de trabajar 12 horas en el día, invitaron a un predicador, Pastor Carlos Guerra Suárez, un hombre de Dios que está en la presencia de Dios. Él se había bajado del vehículo, se paró acá. Dice, hoy estuve en la madrugada en la presencia de Dios. A las 3 de la mañana estaba orando y Dios me puso que ministrara esta palabra para ustedes. Yo comenzaba a sentir lo que mismo que siento ahora. La presencia de Dios está aquí. Dice, tengo una palabra para ustedes. Abra su Biblia. Alimentación de los 5,000. 5 panes y 2 peces. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes. Pero ¿qué es esto para tantos? Siéntanse. El título del mensaje se llama, ¿cómo se llama? Lo poco en las manos de Dios se convierte en mucho. Y yo estoy así, ahí es como está el hermano Marvin sentado. Y yo estoy así, absorbiendo y absorbiendo. Y el Señor ministrándome, porque esta palabra cambia. Esta palabra transforma. Esta palabra es viva y eficaz. Y comenzó él a contar su testimonio. Al pastor Carlos Guerra Suárez, yo lo escuché predicando en múltiples ocasiones. Predicaba por Faro El Caribe, impacto evangelístico a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, Faro del Caribe, ahí salía. Impacto evangelístico. Pero la única vez que le escuché hablar ese mensaje fue esa noche. Y si yo no hubiese ido al culto, por eso es que, hermanos, usted no sabe cuánto usted de pronto se ha perdido por poner usted su propia agenda de cuándo usted se congrega y no congregarse. Y eso no fue un domingo, eso fue, no sé si fue martes o fue jueves, no lo recuerdo, pero fue entre semana. Estaba predicando acá y él comenzó a decir, voy a decirles cómo Dios me bendijo a mí. Cuando estábamos construyendo la iglesia en la Valencia de Heredia, Dios, sembramos nuestra casa, dice él, para la iglesia. Esto lleva doble propósito. Tal vez alguien aquí quiere sembrar la casa. Aleluya. Usted reciba. Dice, sembramos la casa. Y después de eso, dice, ya construimos la iglesia. Hubieron hermanos norteamericanos igual que sembraron, porque él hablaba perfecto inglés, viajaba con frecuencia a los Estados Unidos, tenía amistad con hombres de Dios, porque eso es la clave. Estoy hablando de finanzas del reino. Usted no se puede juntar con un ladrón si quiere prosperidad del cielo. Usted no se puede ser amigo de cualquier persona si usted quiere que la bendición de Dios a usted le envuelva. Este hombre se rodeaba de hombres de Dios llenos del poder de Dios, ungidos. Y entonces se construyó la iglesia y llegó el momento de comprar la casa de ellos. Yo estoy absorbiendo, estoy comiendo. Sé que hay gente que ha escuchado de pronto este testimonio, pero Dios me dice, habla,
que hay muchos que no han escuchado y que hay muchos a los que quiero bendecir. Y teníamos una deuda que nos estaba asfixiando. Mi esposa estaba trabajando, yo estaba dedicado al ministerio. Hicimos un voto delante de Dios, dice él. Y ahí fue donde comencé a experimentar lo que significa un voto delante de Dios. Hicimos un voto y le dijimos: Señor, si tú nos cancelas esta deuda de la casa, nosotros, mi esposa se va a dedicar también al ministerio. Lo invitaron a predicar a Estados Unidos. Después de predicar, y se acercó un norteamericano y le puso aquí un cheque adentro. Entonces, cuando a uno le ponen ese tipo de cheque, usted dice: Señor, por prudencia, por compostura, ¿no? Por compostura, Señor, cuando llegue al hotel reviso esto. Aleluya. Estando en el carro ya, ¿verdad? Cuando ve el cheque, saca el cheque ya en su privacidad. $50,000. Estamos hablando, le estoy hablando de 1990 que a él le sucede eso. Eso el día de hoy son $150,000 tal vez. Yo estoy comiendo, porque los hijos comemos la palabra del Padre. Yo estoy absorbiendo, yo sé que me están predicando verdad. No me están inventando, no me están inflando. No es una hipérbole. Me está hablando de vivencia, de testimonio, de lo que Dios hace en el plano económico. Wow. Así es que, ¿sabe qué? El cheque alcanzaba para pagar la casa completa y todavía sobraba. Como sobraron 12 canastas del muchacho que había sembrado los 5 panes y los 2 peces. Yo digo, bueno, este evangelio yo no lo conocía, decía yo. Yo no lo había escuchado. Yo había escuchado gente que era sana de enfermedades físicas, pero yo dije, nadie había hablado de milagros económicos. Nadie había hablado de milagros financieros. Y estoy por primera vez en mi vida escuchando milagros financieros. Y le voy a contar otro, dice. Nosotros teníamos un carrito que se llamaba La Misionera, que ahí jalábamos a los hermanos, algunos hermanos que teníamos que ir. Esa misionera era bien humildita. Y llegó un hermano, estaba hospedado en la casa, un misionero. Hospedar, usted no sabe cuándo hospeda un ángel, hermano. Yo veo que la iglesia necesita soltarse en eso. Porque a veces digo, hermano, quiero hospedar a usted. Y como se imaginan que no tiene así cara de tanto ángel, no lo hospedan. Pero usted no sabe. Yo he tenido a gente en casa que no tiene oro ni plata, pero tiene una unción especial. Y un día tuve un hombre de esto y me dice: pastor, yo quiero ir a su oficina, entrar a su oficina y declarar una palabra que Dios ha puesto en mis labios. Y entró a la oficina y profetizó y comenzó. Si el chorrito era así, hermano, ahora era tipo catarata. Usted no sabe, pues tenía hospedado él ahí. Estoy predicando de todo aquí. Estoy hablando de finanzas del cielo. Estoy hablando de milagros económicos. Estoy hablando de cómo Dios abre las ventanas de los cielos. Aleluya. ¿Cuántos hasta este momento pueden decir amén al Dios que ha dicho que tú tienes el poder para hacer riquezas? Alabanzas a Jesús. Poder para hacer riquezas. Mi esposa había salido, dice él, en su vehículo, y yo
Me ha quedado con él ahí. Salimos a la cochera, o salió él a la cochera. Me dice, John, ven acá. ¿Y el carro tuyo? No, solo ese tenemos. Y cuando sale tu esposa y tú, bueno, así hacemos la obra misionera, así lo hacemos. Ahí nos acomodamos. Alístate, llévame a una agencia y escoge el carro que quieras, que necesites, le dijo. Se lo llevó para una agencia, aquí no voy a hacer publicidad, de buena marca. Le dice, bueno, yo necesito ese 4x4, pues yo soy misionero, ando a todo el país. Es tuyo, vamos a comprar. Y dice el pastor, así como para cimentar la fe, dice, y ese carro está ahí, afuera. Ya, o sea, el que es incrédulo, ese está peor que Tomás. Porque ni viendo creen. Hay gente que ni viendo creen, hermano. Pago de deuda. Ahora carro ahí. Y yo sé que el hombre está bendecido. Yo digo, bueno, Señor, terminó el mensaje. Yo estoy listo para hablar con el Señor. Le digo, Señor, mi petición es esta. Si tú me das un trabajo que me permita trabajar y que me permita servirte, y el Espíritu de Dios que gime dentro de nosotros con gemidos indecibles, me llamó la atención inmediatamente, estás orando mal. Cambia la oración y di que me permita servirte y me permita estudiar. Yo había puesto el estudio antes que el servicio. Cuidado con eso. Estoy hablando de principios del reino de los cielos financieros. Y entonces, estando ahí, le dije, Señor, y aquí hago el voto, porque lo aprendí, y le dije, Señor, hago voto. Y mi voto es, Señor, que te voy a dar el 50% de mi salario de los primeros 6 meses del nuevo trabajo que tú me vas a dar, trabajo de bendición. Pasé para que oraran y Dios le había dado una palabra al pastor para mí. Y la palabra decía, hijo, así te dice el Señor, lo que me has pedido se te concede. Te he amado desde que estabas en el vientre de tu madre. Y yo estaba, usted sabe ya, escuchando la voz del Padre, derretido en la presencia de Dios, aceptando y abrazando y diciendo, esto es mío, hoy arrebaté, hoy conquisté, hoy estuve en la casa de Dios. ¿Cómo no poder decir, hermanos, aleluya, que Dios pone sus ojos sobre lo fiel de la tierra para que estén con Él? Y estaba ahí. El asunto es que 3 meses después yo estoy ingresando al poder judicial a trabajar como funcionario judicial. De lunes a viernes, de 7:30 con 1 hora de almuerzo. Allá tenía que tragarme la comida, en el otro donde estaba. Ahí tenía 1 hora de almuerzo, hasta para una siesta me daba. Siempre hacía una siesta. Y a las 4:30 salía. Llegué, los espacios estaban ocupados, pero al tercer día se movió todo y yo entré de conserje.
conserje del Poder Judicial. Yo me sentía, hermanos, en bendición. Limpiaba la oficina de él, hacía el café, iba a traer los almuerzos, acompañaba a los abogados a sacar copias, enviaba correo, recibía correo. Funcionario judicial, ¿qué le parece? Pasé de tener una pistola aquí, que un día hasta que me quedó olvidada, no le voy a decir dónde. Hermano, salí a almorzar un día. Salí a almorzar, vea que Dios me sacó de ese trabajo porque eso era un peligro. Salí a almorzar, hermanos, y cuando llego al puesto de trabajo, me doy cuenta que la pistola no sé dónde la había dejado, hermano. Y yo hasta que sudaba, buscándole, porque eso era un problema, me iban a despedir, hermano, y tenía que pagar eso. Y ahora estoy en trabajo de bendición. Aleluya. Bendecido por la mano de Dios. Bendecido por el poder de Dios. Hay trabajos, le voy a decir algo, de los que usted sabe que usted tiene que salir porque ese trabajo no es para usted. Gracias a Dios que puede llevar alimento, pero hay trabajo en los que usted tiene que saber que ese trabajo donde está no es para usted. Que en ese trabajo donde está nunca va a pasar de donde está, que ahí no hay oportunidad. Usted tiene que detectar donde no hay oportunidad de ascenso, donde no hay oportunidad de crecimiento. Yo le puedo decir que empecé como conserje, después estuve como auxiliar judicial, se llama, fui notificador del Poder Judicial y estuve de juez en el juzgado de trabajo de Limón. De cuando yo digo juez de la República, bueno, fui juez de la República. Y si quisiera, digo, tengo todos los requisitos para volver a hacerlo. Pero ¿sabe por qué dejé esa carrera judicial? Porque tenía un voto delante de Dios: servirle a Él. Y no es que un juez no puede servir a Dios, claro que puede hacerlo, pero hay más limitación de tiempo para poder hacerlo. Y hoy yo puedo ser un profesional, abogado, notario, independiente, con libertad para hacer la obra y el servicio del Señor. ¿Da poder Dios para hacer riqueza, sí o no? Da poder Dios, ese es el poder que se activa sobre Iglesia Internacional Herederos de Gloria y sobre todo aquel que nos escucha a través de las redes sociales. El poder para hacer riquezas, salir de la miseria en el nombre de Cristo Jesús, de la limitación y de la escasez. Póngase en pie en esta hora. Aleluya. Dije, hice la introducción. Próximo domingo nos encontramos aquí. Aleluya. Estudiando a la luz de la palabra todo lo que será entonces la continuación de este mensaje que Dios ha traído y esta enseñanza para la iglesia. Levanta sus manos al Señor. Te alabamos, te exaltamos, te damos gloria, te damos alabanza.